Tenemos que descubrir y que vivir en nuestro corazón, convencidos de aquello que es el núcleo de nuestra fe, el centro de nuestra fe. Que Jesucristo murió y resucitó. Porque aquel que no cree que Jesucristo resucitó, pues entonces, nos decía San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más tontos de los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor nos exige muchas cosas para resucitar con Él, ¿no es cierto? Y si nosotros no creemos en la resurrección, pues lo primero que podemos decir es, yo voy a vivir mi vida como me plazca, que al fin que esto se acaba con la muerte, y en el momento en que muera, ahí muere todo. Pero no, en el momento en que mueres, empiezas a vivir. Entonces parece contradictorio. En el momento en que mueres, empiezas a vivir en serio. Por eso, en la primera lectura escuchamos como Juan le dice a los demás, yo sé que ustedes clavaron y mataron a Cristo en la cruz, pero lo hicieron sin querer, lo hicieron sin saber, y por eso arrepiéntanse, pídanle perdón a Dios. Y en la segunda lectura nos dice, porque que ninguno de ustedes peque, ya que han recibido la gracia del Señor, que ninguno de ustedes peque ya, pero si llegaran a pecar, abogado tenemos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nos saque de nuestro pecado, para que nos saque de nuestra miseria. Esto yo creo que tiene que ser un consuelo para todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros recibimos el bautismo de Jesús, ¿no es así? Todos nosotros deberíamos de vivir como hijos de Dios, y sin embargo, todos nosotros no vivimos como hijos de Dios. Todos nosotros tenemos la influencia del pecado de los hombres que nos lleva a cometer actos de los cuales después nos arrepentimos, de los cuales después nos abochornamos, nos da vergüenza. Yo les aseguro, y si hay alguno de ustedes que me desmienta, me lo dice, ¿a quién le gustaría que pasáramos aquí una película delante de todos los que estamos aquí? De todos sus pecados, de todos sus malos pensamientos, de todos sus malos deseos, de todas sus malas obras. ¿Le gustaría a alguno que pasáramos esa película? ¿Sí? No, ¿verdad? Nos daría vergüenza, ¿no es cierto? Hoy, haciendo oración, recibí ahí una palabra de Dios, y la palabra de Dios me decía lo siguiente. Me decía, consiéntanme mucho, porque mucho me han hecho sufrir con su pecado. Consiéntanme mucho. Como que Dios está pidiéndonos a todos nosotros que lo consintamos, que lo amemos en serio, que lo apapachemos en serio. ¿Y cómo lo voy a apapachar? Pues con obras buenas. ¿Cómo lo voy a apapachar? En la medida en que yo ayudo a mi hermano, en la medida que soy solidario con el que me necesita, en la medida en que puedo perdonar a mi enemigo, en la medida en que puedo hacer la paz con aquel con quien estaba peleado. En esa medida, de alguna forma estoy apapachando a Jesús. ¿Por qué? Por todos los pecados a través de los cuales lo he hecho sufrir. Hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes cada vez más profundamente que tenemos que vivir 3 valores fundamentales, digamos 4. El primero es la verdad. Tenemos que vivir en la verdad. Cuando escuchamos en todos los ambientes, en los ambientes políticos, en los ambientes de la empresa, en los sindicatos, en todo lo que está pasando en México, cuando escuchamos algo que sabemos que no es verdad, no lo aceptemos, y nosotros sabemos que no es cierto lo que se dice, o no es verdad.
que es una exageración decir que los mineros se las truenan cada vez que bajan a una mina. Me consta que no es cierto, yo bajé muchas veces a las minas. ¿Por qué? Porque mi padre, dentro de las cosas que fue presidente de una compañía minera, de la que le vendió a Minera México precisamente. Así es que muchas veces de chamaco nos bajaban a la mina y nos llevaban en los carritos que iban con los materiales, y veía yo a los mineros trabajar en serio y se arriesgan su vida y todo. Es una infamia que les diga que se las truenan y que se emborrachan antes de ir a trabajar. Es una infamia. Y todos lo sabemos y no podemos vivir en la mentira. Y así sucesivamente, todas las cosas que estamos escuchando, como que nos van llevando a decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que vivir? ¿La verdad o la mentira? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que creer? ¿A quién le tenemos que creer? Y ahí es donde nosotros tenemos que abusar nuestra inteligencia, nuestra capacidad, para ver quién nos dice la verdad, para ver por dónde vamos a caminar, hacia dónde vamos a caminar. Yo creo que esto tiene que ser bien claro, pero nosotros tenemos que vivir el valor de la verdad. El segundo valor que tenemos que vivir es el valor de la justicia. Está claro, tenemos que ser justos en nuestras relaciones. Dios nos justifica muriendo en la cruz. Y por eso, porque Dios nos justificó muriendo en la cruz, nosotros tenemos derecho a la salvación. Pero nosotros tenemos que ser justos como Cristo. O sea, también tenemos que ser capaces de señalar la ruta de la justicia, que no solo es darle a cada quien lo que le corresponde, sino es darle a cada quien lo que Dios le daría. No sé si me explico lo que quiero decir con esto. Esta es una nueva definición de justicia. Según Ulpiano decía, justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Pero siempre lo que le corresponde lo fijan los hombres. ¿Qué te corresponde a ti? Pues lo que yo digo, pues soy tu jefe. ¿No es cierto? No, aquí la justicia verdadera es, te voy a dar a ti lo que te corresponde como hijo de Dios, porque el que marca lo que te corresponde es Dios. Y hay una diferencia muy grande. ¿Qué te corresponde? Tener lo suficiente para vivir. Vivir no en una miseria, sino vivir fuera en una pobreza digna, por lo menos. ¿Qué te corresponde? Te corresponde a ti, que estás rico, compartir con tus hermanos necesitados. ¿Qué le corresponde a todos? El otro día leía yo una cifra que me dieron. Acabamos de salir de la conferencia episcopal y ahí pasaron, como ustedes saben, porque ya salían los periódicos, los 3 candidatos de los partidos más grandes. Y uno de ellos daba una cifra que a mí me conmovió. ¿Sabían ustedes que el 17% de la población de México, el 17%, no tiene lo suficiente para comer? Y si no tienen lo suficiente para comer, ¿estaremos siendo justos? Y si no tienen lo suficiente para comer, ¿nos podemos explicar que haya violencia y que haya gente que mate? Pues si yo no tengo con qué alimentar a mis hijos, los voy a alimentar pase lo que pase, a todo riesgo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues generar un México que sea capaz de darle de comer a ese 17%. ¿O no es así? Por eso tenemos que vivir la justicia en serio. Primer valor, la verdad. Segundo valor, la justicia. Luego, nos vamos al tercer valor que yo digo, el valor de la humildad. No, tenemos que ser humildes. Tenemos que aceptar la verdad.
Tenemos que aceptar que no somos tan buenos, tan perfectos, tan grandes. En nuestra casa, en nuestro hogar mismo, el papá se siente intocable. Yo soy el papá. Mentira, tú eres papá porque sigues a Cristo. Cuando eres papá cristiano, tú eres un papá que obedeces a Cristo. Y porque obedeces a Cristo, tu familia te tiene que obedecer. Pero si eres un papá que eres un borrachillo, un desgraciado, y le pegas a tu vieja y a tus hijos, eres un papá que no vales para nada. No es cierto que seas tan grande. Eres un papá que eres un desgraciado. Digo, para acabar pronto. Al buen entendedor, pocas palabras. Las mamases también se sienten cortadas con tijera especial. No, pero tú eres mamá también, porque obedeces a tu marido que obedece a Cristo, porque tú misma obedeces a Cristo. Y si tú misma no obedeces a Cristo, si tú misma le estás faltando al respeto a tu marido, si tú misma estás desquitándote con tus hijos de lo que te hace tu marido, pues vales también pa' puras vergüenzas. ¿Está claro? Y tenemos que admitir con humildad y reconocer, valgo pa' puras vergüenzas. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar. ¿Qué tengo que hacer? Ser diferente. ¿Qué tengo que hacer? Valer para Cristo. ¿Cómo valgo para Cristo? Pareciéndome a Él. Nada más. Y el cuarto valor, el amor. Si yo no tengo amor, soy como una campana que suena, como un címbalo que aturde. Yo les puedo hablar de 20,000 cosas. Si yo no tengo amor para ustedes, ustedes nunca me van a creer. Van a decir, otro merolico más que nos está hablando. Pero yo les estoy hablando en nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque tengo amor para ustedes. Y el amor se muestra aguantando hasta afrentas. ¿Se dan cuenta? Es muy fácil agarrar al mentiroso. Al mentiroso se le agarra con la verdad. A ver, ¿dónde está la verdad? Pruébamela. Todo esto es lo que todos y cada uno de nosotros estamos obligados a hacer. Pruébame la verdad de tus dichos. Pruébame que en verdad eres honesto. Pruébame que en verdad nunca te has clavado nada. Pruébame que en verdad no eres sinvergüenza. Pruébame que en verdad ayudas a la gente. Pruébame tantas cosas. ¿No es cierto? Que nos tienen que probar a cada uno de nosotros para que nosotros hagamos un México mejor. Perdonen que les hable así, pero es lo que Cristo nos dice. Vayan a predicar a un Cristo resucitado, a un Cristo vivo. Y cuando vayan a predicar un Cristo vivo, predíquenlo con el ejemplo y con su palabra. Y para predicarlo con el ejemplo y su palabra, necesitan vivir esos 4 valores y no tener miedo de ejercerlos. ¿Está claro? No tener miedo de ejercerlos. Porque muchas veces nosotros decimos, qué barbaridad, ¿cómo voy a decir esto? Diciéndolo. Si tienes pruebas, dilo. Si no tienes pruebas, cállate. Así de sencillo y así de tranquilo. ¿Está claro? Les habla su obispo con claridad. Y les habla sin ningún rencor, además. Les habla en la paz. Porque es otra de las cosas que tenemos que tener en nuestro corazón. Paz. Sin ningún rencor. Pero hay que decir la verdad. Ojalá y todos pues, siguiendo a Cristo, creyendo en nuestro corazón que Cristo resucitó y que está vivo y que está actuando en medio de nosotros, podamos vivir en serio nuestro compromiso bautismal, nuestro compromiso de cristianos, nuestro compromiso con Cristo. Podamos consentir a Cristo por lo mucho que lo hemos ofendido. Y que Dios nos bendiga a todos.